Comenzamos entonces con los enteros, dijimos 4 operaciones muy sencillitas, muy básicas, pero que te voy a estar preguntando por cada una de ellas constantemente. Entonces, comenzamos con la primera operación. La primera operación la vamos a llamar lo que es la suma de positivos. Los enteros, déjate platico quiénes son los enteros. Los enteros son, surgen de una línea recta donde pusieron a medias al cero y a partir de ahí surgen unos numeritos que son el 1, el 2 y todos los que nosotros conocemos, ¿ah? Los números arábigos, que nosotros así le llamamos, y así hasta el infinito. Del otro lado tenemos estos números de aquí, se le llaman naturales, tienen el nombre de naturales porque se encuentran en la naturaleza. Estos de aquí, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿por qué? Porque los encontramos en la naturaleza. Tanto así que fueron los primeros números que nos presentaron y fue así como conocimos los números, ¿verdad? Dibujando una manzana, 2 manzanas, 3 arañas, 4 cacahuates, lo que nos podían hacer en el kinder. ¿Lo recuerdas? Después, en primaria nos enseñaron a hacer operaciones con estos de aquí. Nos enseñaron a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir con los números enteros. De ahí nos presentaron después unos que están aquí a medias, que son las fracciones. Pero en la secundaria, me imagino tú que ya conoces estos números de aquí, ¿verdad que sí? Los negativos. Hasta en la secundaria te los presentaron, ¿verdad que sí? Y fue así como que, wow, órale, qué padre, los números negativos, pero son los que más han hecho que muchas veces nos equivoquemos, porque uno de los grandes errores en matemáticas es el manejo de los signos, ¿cierto o falso? Cierto, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender entonces a manejar muy bien los negativos y los positivos. Los dos, tanto los positivos como los negativos, se le conoce como los números enteros. Entonces vamos a trabajar con estos números enteros y aprender a usarlos. Es importante pues que entonces tengamos presente que estos son los números negativos y acá tenemos a los enteros positivos, todos van hacia el infinito, el otro va hacia el menos infinito. Son como un espejo, si te fijas, son como un reflejo, pero estos son los negativos, los malos, los, los no queridos, son estos de este lado. Entonces vamos a aprender a operarlos. La primera operación que te decía se llama suma de positivos. Entonces vamos con la primera operación llamada suma de positivos. ¿Qué sucede cuando yo tengo puros números positivos? Es decir, que yo en una expresión matemática, sea la que sea, ¿qué pasa si yo me encuentro puros números positivos? Es decir, me encuentro a un 3 que está por ahí caminando, a un 2 que ahí va caminando, chalala, platicando a gusto, y luego se encuentran con un mentado 5 y entonces nos damos cuenta que este es un número positivo, que este también es un número positivo y que este también es un número positivo. De hecho, este primero cabe la posibilidad de que nos lo encontremos sin el signo, ya que los positivos no es necesario que siempre lleven el signo, sobre todo cuando están al principio. Entonces, todo número que tenga signo positivo es positivo y el que no tenga signo también es positivo, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué sucede con estos? Entonces sucede lo que le llamamos como la suma de positivos. Si hay puro positivo, entonces el resultado es un número positivo y lo sumamos. Y ya tenemos nuestra primera operación básica. ¿Dudas con esta primera operación? ¿Segura? Segurísima, muy bien. Entonces, vámonos a la segunda operación. Esta es la primera operación que es muy básica. Vámonos a la segunda operación. La segunda operación que es importante es lo que se le conoce como otra suma. Ojo, esta también es una suma, pero esta se llama suma de negativos. La suma de negativos. Esta suma de negativos es muy importante porque a nosotros en la primaria, como te decía yo, nos enseñaron a utilizar a estos.
de acá nos los enseñaron a utilizar. En la primaria aprendimos a utilizar los positivos o los naturales. Nosotros aprendimos a utilizar estos de acá, repito, los naturales, y nos enseñaron que siempre que hubiera un menos, era una que, si tú te encontrabas una resta, ¿verdad? Entonces, quiero que a partir de ahora te quites esa idea, que una que un número tenga negativo no siempre significa que se vayan a restar. Entonces vamos quitándonos esa idea de la primaria, ¿de acuerdo? Que no todo signo negativo va a restar todo el tiempo. Hay momentos donde los negativos también son capaces de sumarse. Un ejemplo, algo negativo o un número negativo, por ejemplo, se le considera a una deuda. Y supongamos que tú al de la tienda le debes 5 pesos. Entonces ponemos aquí, debemos 5 pesos. Ponemos aquí, debemos 5 pesos. Y luego resulta que alguien más o tú mismo vas y luego le vuelves a deber 10 pesos. En total, que el igual eso es lo que significa, en total, ¿qué sucedió con nuestras cantidades? ¿Le debemos cuánto? 15 pesos. Y si te fijas, teníamos un signo negativo, ¿verdad que sí? Negativo no restó. ¿Por qué no restó? Porque el otro también era negativo, era su amigo. Y entonces, en vez de pelearse, en vez de ser contrarios, estos dos se suman. Estos dos se suman y a esto es a lo que le llamamos la suma de negativos. Cuando los números que tengamos en nuestra pizarra matemática, en nuestra expresión matemática, sean negativas, todos sean negativos, entonces como buenos amigos malos los voy a juntar. Son amigos malos, son números malos, son del otro barrio, del otro bando, del lado de los negativos, pero ellos también se saben qué sumar. ¿De acuerdo? ¿Cuánto da entonces? ¿Verdad? Es importante el signo. Esto nos da -9. Entonces, ya podemos observar que aquí tenemos, esto le podríamos llamar como la Liga de la Justicia. Los buenos, juntar a los buenos. La Liga de la Justicia, que yo me imagino que si la conoces, pues es sumar a los positivos, fue sumando a los positivos, a los buenos, a los héroes, los fue sumando y da como resultado pues algo bueno. Del otro lado tenemos entonces a la suma de los negativos, esto sería como la suma de la injusticia y la Liga de la Injusticia, y entonces la Liga de la Injusticia está conformado por puros malos. Y entonces también los malos se saben sumar, es decir, saben hacer equipos, el equipo de los malos y el equipo de los buenos. ¿Hasta ahí vamos bien? Y entonces la siguiente pregunta que surge a partir de aquí es, entonces, ¿qué pasa cuando yo qué? Tengo tanto números positivos, cuando yo tengo números positivos, pero también tengo números que, es decir, ¿qué sucede cuando en mi operación matemática tengo tanto números positivos como números positivos? Entonces, lo que vas a hacer es hacer una cosa que se llama diferencia. Aquí esta operación, que es la tercera operación, la vamos a llamar diferencia. La diferencia va a ser la operación que nos indica una lucha entre los buenos, entre los números buenos y los números malos. Es decir, una lucha entre el poder positivo y una lucha entre el poder negativo. Entonces, lo primero que debes de hacer es hacer equipos, hacer la Liga de la Justicia. Entonces, según aquí, ¿cuál sería la Liga de la Justicia o la Liga de los números buenos? ¿Cuántos números buenos? En total, así es, y eso nos da ¿cuánto? 7. Y de los malos, ¿cuántos tenemos? Tenemos 11 malos. Entonces, tenemos 11 negativos contra 7 positivos. ¿Quién gana? ¿Lo bueno o lo malo? En este caso ganó lo malo. ¿Y por cuántos le ganó lo malo a lo bueno? Por 3. ¿Segura? -3. -3. ¿Cuánto le falta al 7 para llegarle al 11?
¿Segura? A ver, cuéntale bien. 4. Muy bien. Entonces, ¿y a favor de quién? Del negativo. ¿De acuerdo? Entonces, a esta operación se le llama diferencia. Cuando tú pones a pelear uno positivo contra uno negativo. Y tienes que encontrar quién gana de los dos. En este caso ganó la parte negativa. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esto? Porque esto es muy importante, ¿eh? Entonces, la ley de los signos, que a lo mejor ahorita vas a decir, oiga, y profe, ¿y dónde se utiliza la ley de los signos? Ahorita la vemos, con calma, dicen por ahí. Pero entonces existe una ley de signos que sirve también para eso. Entonces, lo que nos importa ahorita es qué sucede cuando tengo puros números positivos. ¿Qué sucede cuando tengo puros números negativos? ¿Y qué sucede cuando las operaciones, tanto de los positivos y los negativos, están juntos? ¿De acuerdo? Si te fijas, tenemos dos operaciones, las sumas y las diferencias, o que es lo que conocemos como la resta. De hecho, en la primaria siempre nos ponían al más grandote, nos lo ponían siempre positivo, por eso es que se aplicaba la resta, porque resulta que en la primaria siempre nos ponían al más grandote, siempre nos lo ponían que le restáramos el más pequeño, siempre nos daban al más pequeño del otro lado. ¿Cierto o falso? Siempre te daban al más chiquito. Y de hecho, cuando no te daban al más chiquito como negativo, ¿qué decíamos nosotros cuando estamos en la primaria? Que eso no se podía ¿qué? Hacer. Sí, exactamente, eso era lo que decíamos, ¿verdad? Decíamos, no, eso no se puede restar, ¿cómo le voy a quitar a 80 pesos? ¿Cómo le voy a quitar 100? ¿Verdad que sí? O sea, era así como ilógico. Y entonces, como no conocíamos los negativos, no nos enseñaron a restar cuando el más grandote era negativo. Siempre nos enseñaron que el más grandote tenía que ser positivo y el otro entonces era el negativo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos da esta diferencia? 2 para 4. 2. Muy bien. 3 para 2, ¿cuánto falta? 9. Muy bien, ponemos un 1, ¿verdad? Le pedimos prestado, le pedimos una decena. A mí me gusta pedírsela al de abajo, ¿eh? Ahorita te digo por qué. ¿A ti te gusta pedírselo al de la izquierda o al de abajo? Al de la izquierda, a mí me gusta pedírselo mucho al de abajo, ahorita te digo por qué. Y te puede salvar bastante el de abajo. A mí me gusta pedírselo al de abajo. Si se lo pides al de la izquierda, luego se lo quitas, ¿verdad? Ah, si se lo pides al de abajo, en vez de quitarle le das, entonces eso está más padre, darle que quitarle. Pero ahí va, entonces 3 para 12, 9. Entonces era lo que yo te decía, este uno, entonces a mí me gustaba pedírselo, o me gusta pedírselo al de abajo, porque al de abajo en vez de quitárselo, se lo das, se lo vuelves a regresar. Y entonces esta cosa se convierte en 2, y 2 para 3 es 1. ¿De acuerdo? Sí, esta es una nueva forma, a lo mejor que te puede ayudar bastante para restar, sobre todo cantidades que tienen muchos ceros. ¿No te ponían de coco estas operaciones? No, no, no se te complican. Perfecto. ¿Aquí cuánto es? ¿7 para cuánto? ¿Para 15? 8. ¿Y luego qué hacías con este de aquí? ¿Cuánto? El de acá, te digo, si le pedimos el de abajo, este se hace 3, pero cuando es el de la izquierda, pues ¿cómo lo convertías este? ¿A cuánto? ¿A 9? Sí, ¿verdad? Pero si te fijas está más sencillo, si este uno, si este uno se lo regresa a este, porque este se convierte en ¿cuánto? En 3.
Sí, o sea, este uno, te digo, en vez de quitárselo cuando se lo pedimos al de abajo, se le regresa y entonces este se hace, en este caso se hizo 2 y acá en este caso se va a hacer ¿cuánto? 3. Y entonces pues, la vuelves a aplicar. ¿Cuánto es 3 para 0? No se puede, le ponemos el uno. Y entonces 3 para 10 tenemos 7. ¿Te fijas que no estuvo tan complicado regresándoselo al de abajo? Y luego este uno se lo regresa al de abajo y este se convierte en 2. Y volvemos a aplicar. 2 para 0 no alcanza, le ponemos un 10. 2 para 10 son 8. Y ya tenemos entonces el 8 de aquí. Y este uno lo volvemos a regresar. Se lo regresamos a este cero. Ya es uno. Y uno para uno es uno. Ya tenemos la respuesta. ¿De acuerdo? Sí, ¿qué tal se te hace esta forma de restar regresando al de abajo? Así es, exactamente, tiene esa ventaja. Entonces, pues aquí tienes un truco para la resta. Si te sirve, pues puedes adoptarlo. Repito, es más fácil pedírselo al de abajo y regresárselo al de abajo, sumándole una decena en vez de quitársela. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de todas maneras, al final yo te paso este documento. Pregunta, ¿te gusta así la pantalla negra o la prefieres en color blanco? Sí, sí, sí te agrada así en estos colores. Ok, perfecto. Entonces, te decía que en la primaria siempre nos ponían al más grandote, siempre nos lo ponían positivo. Pero aquí entonces debemos de entender que si el más grandote es negativo, entonces yo también y el otro sea positivo, pues va a ganar el negativo, ¿de acuerdo? O sea, si yo tengo un negativo y un positivo, lo que gana es el negativo y le ponemos el signo del negativo. Pero si lo más grandote, por ejemplo, si este fuera 10 y el otro fuera 12 positivos, ¿quién gana ahí? Ahora ganan los positivos. ¿Y por cuánto le ganan los positivos a los negativos? Por 2. ¿Hasta aquí alguna duda con estas tres operaciones? Llevamos tres operaciones. Suma de positivos, suma de negativos y diferencias. Entonces, perfecto. Y entonces ya vimos pues que estas operaciones se combinan y pues ya te queda algo muy interesante cuando, por ejemplo, tienes ya varios. ¿De acuerdo? Te voy a poner una y me dices cuánto te da, ¿de acuerdo? Listo, toda tuya. A ver, vamos a comprobarla. Entonces, juntamos primero a los positivos. Este es positivo, este es positivo y este también es positivo. ¿Cuánto nos da? 19 positivo. Muy bien. Ahora, de los negativos tenemos al 3, al 6 y al 5. Estos juntos, ¿cuánto nos dan? 14, muy bien, negativos. ¿Y después qué se hace? Ajá, ¿y nos queda cuánto? 5. ¿A favor de quién? Del positivo. ¿Sí fue lo que me dijiste de respuesta? Sí, ¿verdad? O sea, exactamente. Entonces, si te fijas, hay que prestar mucha atención con los signos, porque si te fijas,
un simple signo nos puede causar un error en el examen, porque ¿qué crees? En los exámenes de admisión sí te ponen al -5 y sí te ponen al +5 como respuesta. Y entonces uno se sale todo emocionado de que, ay, es que todas las respuestas que saqué yo en el examen sí venían. Y se va uno bien emocionado, pero es algo que uno debe de tener bastante cuidado. ¿De acuerdo? Perfecto. Una más, tu revancha para que ya no te equivoques con signos, ¿de acuerdo? Listo. A ver, vamos a ver. Entonces voy a juntar primero los positivos. Este es positivo, este es positivo, este es positivo y este es positivo. Nos da 9, 10, 11, nos da 16 positivos, ¿correcto? Y negativos tenemos a quién? Al 3, al 10 y al 4. Nos da un total de ¿cuánto? 17 negativos. Y entonces, ¿ahora quién ganó? ¿Por cuánto? Por uno. ¿Y si fue la respuesta que me diste? Perfecto. Entonces, pues vamos a dejar este tema como un tema dominado, ¿de acuerdo? Perfecto. Nos brincamos a nuestra cuarta operación. ¿Te acuerdas que te dije que eran 4 operaciones muy básicas? Me da mucho gusto que estas 3 primeras, pues sí las domines, que sí tengas buen dominio, porque a partir de aquí, pues podemos arrancar bastante rápido, ¿de acuerdo? Bueno, ya ahorita que veamos esta cuarta operación. La cuarta operación, todavía nosotros, o todavía le vamos a nombrar multiplicación. En la multiplicación con números enteros. Acuérdate que estamos manejando números enteros y vamos a ver la multiplicación. La multiplicación en el álgebra se llaman productos, y ya después te digo por qué le vamos a llamar producto a la multiplicación. Ahorita le vamos a seguir llamando multiplicación. Para la multiplicación, hay algo que, que me interesa bastante, es distinguir en dónde se encuentra o cómo podemos distinguir en dónde hay multiplicación. Es decir, hay unos simbolitos que nos ayudan a distinguir que hay multiplicación. ¿Te sabes qué símbolos matemáticos o en expresiones matemáticas significan que hay multiplicación? Ajá. Los paréntesis, también los corchetes, ¿sí? También los corchetes son signos de multiplicar, las llaves también son signos de multiplicar. Decías tú también los puntitos, déjame ver, por aquí creo que yo tengo un puntito, déjalo, lo saco de alguna parte, por ahí tengo un puntito guardado, entonces aquí está el puntito. Entonces, eh, tenemos ahí la multiplicación y estos son símbolos que nos invitan a darnos cuenta que tenemos multiplicación. ¿De acuerdo? También un número junto con una letra es una multiplicación, 2 letras juntos también son multiplicaciones, pero todavía no estamos en álgebra, entonces ahorita hasta el momento, estos simbolitos son los símbolos que nos indican que hay una ¿qué? Multiplicación. Esta multiplicación se basa a una ley. ¿Sabes cómo se llama esa ley? Ley de signos. Ah, esa sí te la sabes, ¿verdad? Si has escuchado esa ley de signos, ¿verdad? ¿Cuál es esta ley de signos? ¿Te la sabes? Esa ley que acabamos... Fíjate que lo que acabaste de decir es como una regla para las sumas de positivos, las sumas de negativos
y las diferencias, la que acabaste de decir. ¿Cómo lo dijiste? ¿Signos qué? Signos iguales qué? Signos diferentes se restan. La ley que acabaste de decir es esta. La ley de signos es una ley que se utiliza cuando vamos a multiplicar. Y aquí es importante que debe de aparecer, es importante que deben de aparecer estos signos. Si no aparecen los signos, entonces estamos hablando de las tres anteriores que acabamos de ver. ¿De acuerdo? De sumas de positivos, de sumas de negativos y de diferencias. Porque el más grande error es que confundimos que porque más por menos nos dio menos. ¿Es cierto eso? Que aquí utilicé que más por menos nos dio menos. ¿Tú sí utilicé eso aquí? Aquí no lo utilicé, ¿verdad? O sea, sí da menos, pero no es la razón de que aquí dio menos por esa ley, ¿verdad que no? O sea, yo no multipliqué más por menos, ¿estás de acuerdo? ¿Y por qué razón no multipliqué? Por la sencilla razón de que no aparecía ningún signo de estos. Esa es la razón. No aparecen los signos, no aplico esta ley. Aparecen estos signos, entonces voy a aplicar esta ley de signos. Esta ley de signos es muy parecida a la que dijiste, que es si yo voy a multiplicar un signo más por un signo más, eso nos da como resultado un signo más. Si yo voy a multiplicar un signo negativo por un signo negativo, eso también nos da un signo más. Si yo voy a multiplicar un signo positivo por un signo negativo, entonces eso nos da ¿cuánto? Menos. Y si yo voy a multiplicar un signo negativo por un signo positivo, entonces eso nos da negativo. Y a esta ley se le conoce como ley de signos. ¿Para quién? Para la multiplicación y para la división. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿en qué momento se utiliza? Cuando aparezcan estos simbolitos. Si no aparecen estos símbolos, tenemos prohibido utilizar esta ley. ¿De acuerdo? Esta ley aparece hasta en la Biblia, ¿sí sabías? En la Biblia hay una parte donde un texto bíblico dice, di sí cuando es sí. Si tú dices sí, cuando tenías que haber dicho sí, eso te convierte en una persona ¿qué? Buena o positiva, ¿estamos de acuerdo? Una persona honorable, una persona honesta sobre todo. Si tú dices no, cuando tienes que decir no, ¿eso en qué te convierte? ¿En una persona qué? ¿Buena o mala? Buena. Sigue siendo una persona qué? Honesta. Pero, ¿qué pasa si tú dices sí cuando tenías que haber dicho no? ¿En qué te convierte? Una persona negativa o mentirosa, ¿verdad que sí? Y si tú dices no cuando tenías que haber dicho sí, eso también te convierte en una persona mentirosa. Y eso dice la Biblia, ¿no? Hay un texto bíblico que dice, di sí cuando es sí, no cuando es no. Todo lo demás, o sea, refiriéndose a todo lo contrario, pues te convierte en una persona mentirosa. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, esta ley es una ley de honestidad para los números. ¿Y cómo se aplica? Regularmente, este, tú vas a empezar a encontrarte esta ley de signos con paréntesis, ¿eh? O sea, regularmente vamos a empezar aquí ya a utilizar mucho los paréntesis al momento de querer expresar multiplicaciones. Y por ejemplo, una operación muy sencilla sería esta de aquí. Esto es importante, ¿por qué? Porque este paréntesis dijimos que significa ¿qué? Multiplicación. Y la forma en que los paréntesis actúan para multiplicar
Es multiplicando, haciendo un tipo cachuchita de aquí hasta el primer signo que te encuentres. Este de aquí lo convierto en una cachuchita y hago una cachucha de honestidad o una pregunta de honestidad. La honestidad de este número. Si dijo no cuando tenía que haber dicho no, entonces el resultado es positivo, ¿verdad que sí? Entonces, este número, al final de cuentas, es un número ¿qué? Positivo. Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo tuviera el signo, un número y luego al paréntesis. La cachuchita de la multiplicación abarca hasta el primer signo que te encuentras. ¿De acuerdo? Al primer signo que te encuentras. No a más de un signo. Al primero que te encuentras hasta ahí abarca. ¿Y aquí cuánto sería? Ley de honestidad. Menos por menos, más. 3 por 4, 12. Entonces tenemos que este número es en realidad, o esta multiplicación es 12 positivo. ¿Hasta ahí alguna duda? Perfecto. Continuamos entonces con más ejemplos de esto. Y entonces aquí es donde se vienen los juegos interesantes y preguntas posibles en tu examen de admisión. Preguntas así de este tipo, cadenitas de numeritos con muchas cachuchitas, con signos diferentes, positivos, negativos, pero en forma así anidada de puras cachuchitas. De esta manera podemos encontrarnos cachuchitas de este tipo. Aquí, en este caso, lo primero que tenemos que hacer para poderlo sumar es eliminar a quiénes. A las cachuchitas estas, estos paréntesis necesitamos eliminarlas, quitar esos paréntesis de encima, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a eliminar los paréntesis de encima con la ley de la multiplicación o ley de signos. ¿Cuánto nos da esto? Este de aquí. Positivo, 4. ¿Y este? Negativo, 4. ¿Y este? Negativo 3. ¿Y este? Positivo 5. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos? ¿Por qué? Porque si yo junto lo positivo, ¿cuánto positivo tengo? 9. Bueno, ya, exactamente. Ya la respuesta correcta, pues ya sería 2. Y negativos tenía 7. Y la respuesta, como dices tú, es ¿cuánto? Más 2, ¿verdad que sí? ¿Dudas hasta el momento? Sí, entonces tenemos sumas de positivos, sumas de negativos. Y al final los ponemos a pelear. Hacemos una diferencia entre estos dos. ¿De acuerdo? ¿Va una para ti solita? ¿Una para ti solita? ¿Te parece? Ahí va, permíteme, déjala saco de mi arsenal de ejercicios que por ahí tengo para ti. Ahí voy, Mm, números enteros. Igual, si quieres después tú mismo estudiar, te recomiendo mucho este libro de matemáticas simplificadas, se llama el ejercicio. Bueno, libro, así se llama. Empezamos con esta facilita. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Ok? Así es.
Así es. ¿Menos cuánto? 4. Así de facilitas, ¿verdad? A ver, vamos a seguirle. ¿Qué es lo que más se te ha dificultado las matemáticas hasta el momento? Ok, ya quedó ahorita claro hasta el momento. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí, ¿cuál es la respuesta de esta cachuchita? Así es. Así es. Más 11. Y luego, no sé si me quieres dar resultado final o por partecitas. Más 2, ¿más cuánto? Más 2. Sí, serían 9 negativos para 11 positivos. Para 11 nos da más 2. Así es. Muy bien, continuamos. Ahora, a ver. Vamos a ver si tenemos aquí. Aquí vienen varios ejercicios. Y después te digo, te puedo compartir el libro para que si quieres tú estudiar ahí, aparte poner en práctica lo aprendido, pues lo ponemos en práctica. Aquí no vienen de los que quiero. Por acá van a venir. Ahí voy, que estoy buscando los ejercicios que yo quiero. Aquí están. Pero le pusieron aquí antes. A ver, vamos a ver. Sí, vamos a ver los otros entonces. ¿Qué pasa si en el paréntesis viene una operación primero? Se va a hacer la operación que está dentro del paréntesis, ¿de acuerdo? Un paréntesis, te adelanto un poquito al tema que sigue, que es el tema de jerarquía de operaciones. Significa hazme a mí primero. Eso es lo que significa realmente un paréntesis. Un paréntesis realmente significa hazme a mí primero. Y entonces el hazme a mí primero implica que primero vas a hacer la operación de adentro y primero vas a hacer la operación de adentro antes de eliminar cualquier paréntesis. O sea, todavía mucho antes de la multiplicación y de eliminar paréntesis, primero tengo que resolver lo de adentro cuando tenga algo que resolver por la parte de adentro. Entonces, aquí esto no elimina el paréntesis, pero sí tenemos que aprender a hacer la operación de adentro. Lo de adentro, ¿cuánto nos da? Menos 2, muy bien. No elimina paréntesis. Te recuerdo que esta operación de resolver por dentro no resuelve adentro del paréntesis. Acá, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto, perdón? ¿No te escuché? 3, positivo o negativo. ¿Negativo? ¿Segura? Tienes un 5 positivo y un 2 negativo. ¿Quién gana? Más 3. ¿Verdad que empiezan a hacer como bolas el asunto de varios signos? Muy bien. ¿Qué sigue? Ya, ahora sí, ya hicimos sumas y diferencias por dentro. Por dentro se hacen sumas o diferencias, dependiendo. Ahora sigue la parte de eliminar la cachuchita.
Ajá. Y resultado final. Eso es una suma de positivos, suma de negativos o diferencia o multiplicación. Es una diferencia y las diferencias llevan un favor. ¿A favor de quién? Ajá, entonces es una diferencia. ¿Qué significan las diferencias? Restas. Entonces, ¿cuánto nos da? Más uno, ¿de acuerdo? No era 5, sino era más bien más uno. ¿Dudas hasta aquí con este? ¿Con los numeritos por dentro? ¿Venimos a hacer una tú solita con numeritos por dentro? Ok, perfecto, no hay problema, claro que sí. Ahí va. Entonces, ¿te acuerdas qué significa el paréntesis? ¿Y por dentro qué significa? Hazme a mí primero. ¿Sale? O sea, antes de eliminar el paréntesis, la parte de adentro significa hazme a mí primero. Ok, entonces vamos a hacerlo primero, lo de adentro del paréntesis. ¿Cuánto nos da 8 menos 3? Así es, muy bien. Sí, sí, más 5. Ponemos su paréntesis porque no hemos eliminado, ponemos este negativo, ponemos nuestro siguiente paréntesis. ¿Cuánto nos da menos 4 más 6? ¿Por qué menos 2? A 2 positivo. A favor del más grandote. Muy bien. La siguiente. ¿Cuánto es 2 menos 7 menos 3? Menos 8. Muy bien. Sí, sí, correcto. Muy bien. Y el otro 5 no tiene paréntesis, entonces ya no le hacemos nada. Lo dejamos tal cual. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué sigue? Siguen nuestras cachuchitas. Tenemos una, dos, tres y nada más, ¿verdad? Esta cachuchita, ¿cuánto nos da? ¿Menos 5? Más 5. Cuidado con los signos. Menos 2, muy bien. El menos 8. Más por menos, menos 8. Y más 5. ¿De acuerdo? Este no tiene nadie, entonces este se pasa igualito. Pero cuidado con la ley de los signos. ¿Qué sigue? Juntar lo positivo. Tenemos 10 positivos contra 10 negativos. Y cuando sucede esto, ¿nos da cuánto? Cero. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿lista para obtener tú una solita? Mm, vamos a ponerte, ¿qué te parece esta? Toda tuya. Y permíteme, ahorita regreso mientras la vas contestando.
Listo, ya llegué. Ya agarré uno. A ver, vamos a realizarla. Entonces, paso número 1, voy a resolver lo de adentro del paréntesis. Vamos a resolver estas de aquí. Y entonces esas que parecen caritas tristes las resolvemos. 9 más 5 nos da 14 positivo. De este lado tenemos el negativo. Y aquí tenemos 8 menos 11. Eso es una diferencia a favor del negativo. Y gana el 3. Gana el 3 y el 19 pasa igualito. ¿Hasta ahí vamos iguales? Ah, perdón, ya estaba hablando. Ok, empezamos resolviendo esta parte de aquí, estas que parecen caritas tristes, y ya, resolvemos 9 más 5 nos da más 14, luego 8 menos 11, eso nos da menos 3, es una diferencia a favor del negativo, y el menos 19 se queda ahí, hasta ahí vamos igual. Entonces sigue la parte de quitar las cachuchitas y esto nos da 14 positivos. Del otro lado tenemos más 3 positivos porque tengo menos por menos y tenemos el menos 19. Juntamos lo positivo, nos da 17 positivos. Juntamos lo negativo, nada más hay 19. Hacemos una diferencia y el resultado es menos 2. ¿Sí quedamos iguales? ¿En dónde estuvo tu error? Ok, menos por menos, ¿verdad? Entonces, si te fijas, sí es muy importante la multiplicación de signos, ¿verdad que sí? Porque nos puede cambiar bastante el resultado, nos cambia el resultado. Efectivamente, si esto hubiera sido negativo, entonces todavía tendríamos menos 22, serían 6, 7 negativos, ¿verdad? Creo. Sí, entonces, muy bien. ¿Tu revancha? ¿Quieres tu revancha o no? Eso, muy bien, ahí va, ¿eh? Listo, toda tuya, me dices cuando la tengas.
A ver, vamos a descubrir si es más uno, ¿me dijiste? Tu hipótesis es más uno. Vamos a ver si esta hipótesis es verdadera o falsa. Entonces, vamos a comenzar. Este nos da 15. Este de aquí nos da negativo y estos dos juntos nos da 10 positivos. Nos da más, nos da aquí paréntesis y acá tenemos ahora un 10 negativo. ¿Hasta ahí vamos iguales? Exactamente, ¿verdad? A ver, continúala tú otra vez. A ver, corrige. Entonces, ¿esta hipótesis la rechazamos o no? ¿Rechazamos al más uno como hipótesis? ¿Cuál es tu...? Perfecto, te espero. A ver, vamos a utilizar ese como hipótesis. Menos 5 y vamos a ver. Entonces, continuamos la operación. Este nos da 15, este nos da menos 10, este también nos da menos 10. Juntamos lo negativo y lo positivo. Hasta ahí vamos iguales. Y entonces la respuesta efectivamente sí es menos 5. ¿Dudas, inquietudes con este tipo de operaciones con paréntesis? Sí, y entonces, si te fijas, es algo que debemos de estar muy atentos, ¿verdad? O sea, lo que yo te comentaba, el problema de las matemáticas no es que no sepan ni sumar ni restar, o sea, porque realmente sí saben, o sea, sí saben sumar, sí saben restar, sí saben multiplicar, de hecho saben aplicar leyes de signos. El problema es que a veces nos confundimos en dónde va cada una de ellas. Entonces, es muy importante pues que identifiquemos cuándo voy a hacer, aquí casi siempre la invitación es a pensar de una por una. Empieza, ¿es suma de positivos? O sea, el mismo nombre nos debe de ayudar. ¿Suma de positivos? No, pues que no, no, pues que sí. ¿Suma de negativos? Ah, sí, sí son negativos, sí lo sumo. Ah, ¿diferencias son diferentes? No, pues que sí. Ah, la siguiente es, ¿hay un signo de multiplicar en el cual yo puedo aplicar ley de signos? Si multiplico, entonces ya aplico la ley de signos, ¿de acuerdo? Entonces, por hoy sería todo. Nos vemos mañana. No sé si te parece 7 o 7:30, como gustes. Yo hoy porque tenía un compromiso y sí, ok, entonces nos vemos mañana a las 7:30. ¿Qué te pareció la clase? ¿Si aprendiste algo nuevo o algo que te pueda ayudar? Sí, perfecto. Te voy a dejar, te voy a mandar a tu WhatsApp una página, bueno, unos links de unas páginas para que resuelvas ejercicios de este tipo de esto. Igual, si quieres, te mando el libro o capturas de lo de la imagen del día de ahora por si quieres practicar ya por tu cuenta, pues lo puedas realizar, ¿de acuerdo? O sea, tengo ahí ejercicios para darte, tanto de sumas de positivos y negativos, y también tengo aparte, por si no te son suficientes esos, pues más ejercicios en una página, los de la página electrónica, la ventaja es que tienen es que se califican solos. Sí, o sea, la página te la voy a mandar también, te voy a mandar los ejercicios así normales y te mando también los ejercicios con paréntesis, estos que acabamos de ver. Si quieres practicar, puedes practicarlos y ver si alguno se te dificultó, si te dio alguna duda. Aquí el punto es perderle miedo e intentarlos, ¿de acuerdo? Hasta donde nos dé.
Y te digo, la otra alternativa es, de todas maneras, así como para saber si sí lo aprendí bien o no, pues es las páginas que te voy a pasar con los ejercicios que se autocalifican solos, ¿sale? Son 4 ejercicios de cada 4 o 7 ejercicios y de ahí, respondes, ¿de acuerdo? Pues muy bien, sería todo, un gusto conocerte, soy el profesor Magallanes, ¿verdad? Entonces, te invito a que me sigas en mi canal del Pingüino Matemático. Ah, no te creas. Bueno, sí tengo canal y así se llama, ¿eh? No tengo videos de matemáticas, puros de física, pero ahí voy a comenzar algún día haciendo este tipo de videos. Ya está, pues. Un gusto y pues si quieres invitar a más personas, pues está abierto a más personas, ¿eh? Por si quieres invitar a alguien que vaya a hacer trámites contigo y que tú creas que este que necesita, pues ya me avisas o a tu tía Esmeralda y ya le dices, hay una persona interesada en el curso. ¿Sale? Sale pues. Hasta luego, bonito día, buenas noches.